porque ya no va a comer, ¿no? Gracias. Muy buen día, hermanos, que Dios los bendiga. Estamos comenzando un estudio bíblico más, aquí desde la sede de Fundación Ágape, en este domingo 11 de diciembre, tercer domingo de Adviento, y que nos hace pensar también en cómo se nos fue el año. Y quiero hacer énfasis en el cómo, tal vez, porque se viene una época donde uno comienza a hacer balances, tal vez análisis retrospectivos acerca de cómo llevó el año, ¿no? ¿Lo hemos llevado de una manera que glorifique al Señor o se nos pasó volando y casi ni nos acordamos de Dios, salvo excepcionales veces, oportunidades, por alguna emergencia, una necesidad que no podíamos cubrir de otra manera más que acudiendo al Señor, o incluso algunas veces como para cumplir, como por las dudas? Nos debe llamar eso a la reflexión, en el sentido de que el Señor debe ser primero en nuestras vidas. Y un detalle que nos ayuda a nosotros a tratar de autoanalizarnos y de ver nuestra actitud de vida como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos, seguidores del Señor Jesucristo, como verdaderos adoradores, porque no fuimos creados para otra cosa más que para glorificar a nuestro Señor y Dios, y tenemos razones sobradas para glorificarle, ¿verdad? Él ha hecho demasiado y más todavía por nosotros, por nuestra salvación, ha mostrado un amor inmenso. Entonces, esta semana leía una frase que me hizo reflexionar mucho en lo personal y por eso se los transmito, acerca de cuál es nuestra primera intención al levantarnos en la mañana. ¿Cuál es nuestra primera intención cuando vamos a hacer cualquier empresa, emprendimiento, cualquier cosa en la vida, ¿no? ¿Es acaso nuestra primera intención honrar a Dios, glorificarle, servirle, adorarle, exaltarle, magnificarle como a Él le corresponde? ¿O tengo que ser sincero y reconocer que mi primera intención pasa por otros lados y más bien con la ayuda del Espíritu Santo, por su esfuerzo y cuidado, llego en algún momento del día, de la jornada o de la semana tal vez a darme cuenta que no me acordé de Dios, que no leí su palabra, que no le hablé a mi Dios, que no estuve entre su pueblo, en la comunidad de creyentes, etcétera, ¿verdad? Así que quiero plantear en este tercer domingo de Adviento, queda uno más, y ya luego viene la fiesta de Navidad y Año Nuevo, donde vamos a pensar, aunque sea por la tangente de costado, vamos a analizar cómo se fue el año. Y pensemos, ¿no? ¿Cómo fue mi relación con Dios? ¿Cómo viví con Dios este año? Y por último, ¿cómo quiero que sea el año que viene? ¿Quiero que sea mejor? ¿Quiero que cambie algo? ¿Quiero corregir algo en mi vida? Perfecto, el Señor es bueno y vamos a tener una nueva oportunidad. Pero necesitamos antes hacer ese análisis, ese balance. ¿Ok? Vamos a comenzar con una oración. El primer texto para el día de hoy es el Salmo 146, que vamos a analizar en este estudio bíblico. Pero le vamos a dar gracias al Señor por una jornada más. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, bendito sea por todas las misericordias, bondades y dádivas con que adornas, con que engalanas nuestras vidas a diario, Señor. Tantas que ni siquiera llegamos a considerarlas, a valorarlas lo suficiente porque son tan cotidianas como el aire puro, la luz del sol, la salud, el techo, el vestido, los alimentos. Tantas cosas, Señor, que tú nos das de pura gracia, de pura misericordia, por tu gran amor por nosotros y que nosotros no merecemos. Al contrario, muchas veces pecamos pensando que podemos lograrlo por nosotros mismos, pensando que podemos arreglárnoslas solos y que nos ganamos las cosas por nuestro propio esfuerzo. Gran mentira que muchos nos creemos, no siempre tal vez como cristianos, pero algunas veces tenemos esa tendencia a caer en esa autosuficiencia. Perdón, Señor, por pensar así, por actuar así y por deshonrarte así también, Padre Santo. Te rogamos ahora que tú nos des el Espíritu Santo como don inefable para que podamos apreciar, valorar correctamente y también, Señor, practicar lo que tú nos enseñas en estas palabras que vamos a compartir hoy.
Quédate con nosotros, Señor, aquí en Salta, quédate con los hermanos que están en Mendoza, que están en Buenos Aires, que están en otros lugares viendo este estudio, Señor, que les sea de edificación, que sea de provecho, que puedan crecer en la fe y también aumentar las buenas obras para gloria y honra de tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador rogamos todo esto. Amén. 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 Bien, vamos a compartir el Salmo 146. ¿Quisiera leerlo, Susana? Ay, un momentito que Sí. me cuesta encontrarlo. Sí. Estamos aquí desayunando té, mate cocido, con un rico budín que nos trajo la hermana Susana. Pueden seguir la lectura también con sus Biblias ahí del otro lado. Salmo 146 vamos a escuchar ahora, uno de los últimos del Salterio. Bueno. Y dice así. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Es palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Gracias, Susana, por esta palabra. Y como decía, este salmo es el primero de la última sección del Salterio, que vienen todos encabezados por el Aleluya. Aleluya. ¿Qué significa el Aleluya ese? ¿No? Ahora ya en Argentina es Aleluya, ¿no? O Aleluya para otros. Pero en hebreo es Aleluya o Aleluya incluso, ¿no? Es una exclamación que significa alabad a Yahvé o alabado sea Yahvé, nuestro Dios, ¿verdad? Y esta exclamación es como un grito de alegría, un grito de victoria, por el cual se exalta a Dios. Nuestra victoria, nuestra alegría, nuestro gozo está siempre puesto en el Señor, ¿no? Así que así comienza nuestro salmo y nos invita principalmente a poner la confianza en el Señor y Dios y no, como dice el otro salmo, ¿no es cierto? Maldito el hombre que confía en el hombre. No confiar en las personas, no confiar en los príncipes, no confiar tal vez en gobernantes, en políticos, etc. Y no confiar en el sentido de no poner nuestras vidas en sus manos, no poner nuestra esperanza de bienestar, de cambio de vida, de mejora de calidad de vida en ellos. ¿Ok? En nuestro Dios tiene que estar, porque nuestro Señor es justamente el único que tiene el poder, la fuerza y la autoridad para mejorarnos la vida. Ahora, dicho esto, si el Señor tiene todas esas cualidades, si el Señor tiene todo ese poder y esa autoridad, ¿por qué será que no nos da todo lo que pedimos o necesitamos en el momento? ¿Por qué si sabe que yo estoy tan mal no acude en mi ayuda? ¿Por qué no me da ese dinero que necesito para salir de las deudas que me agobian? ¿Por qué no me da para el auto que necesito para trasladarme y moverme con mi familia? ¿Por qué no me da para las vacaciones? ¿Por qué no me da para hacer mi casa? ¿Por qué no me da para la empresa? Para lo que sea. ¿Por qué será que el Señor no atiende esas súplicas? Y muy probablemente sea porque tenemos algo que aprender. Porque el Señor en esas dificultades, en esas tribulaciones, en esas pruebas y luchas, nos enseña,
nos forma, nos forja el carácter, y nos está llevando con esa enseñanza muy práctica y muy cotidiana, ¿a qué? A la maduración en la fe, que es lo que más necesitamos. Entonces tenemos que pensar, tenemos que plantearnos, ¿qué es lo que realmente necesito? ¿Qué es lo realmente bueno para mi vida y absolutamente necesario? Y por último, ¿qué es lo que realmente quiero para mi vida? Porque si tengo todo ese dinero que me hace falta para cancelar las deudas, ¿voy a ser feliz? Si tengo el auto, si tengo la casa terminada, si tengo la empresa funcionando, ¿voy a ser feliz? ¿Depende mi felicidad de esas cosas materiales, terrenales y por lo tanto pasajeras? En verdad que no. En verdad que no. Dependen de mi Dios, dependen de su amor, dependen de confiar en mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿por qué desesperarse? ¿Por qué dejar de confiar? ¿Por qué dejar de esperar en el Señor? Que como dice el Salmo, se preocupa, se ocupa, cuida y se encarga de los oprimidos, de los desvalidos, de los marginados. Él lo está diciendo, yo me preocupo. Y uno dice, y bueno, ¿y por qué hay tantos pobres en el mundo entonces? ¿Es culpa de Dios o es culpa del ser humano? ¿Acaso porque sean pobres Dios no se ocupa de ellos? ¿Dios no los atiende en sus necesidades mínimas y básicas, aun cuando muchos de ellos lo desprecian y lo rechazan incluso? Dios sigue haciendo salir su sol y caer su lluvia sobre justos e injustos, dice la palabra. ¿Ok? Entonces, realmente se cumple la palabra de Dios y se cumplió muy precisamente, muy evidentemente con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Cuando dice dar de comer a los hambrientos, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, sostener a los agobiados, etcétera, ¿no es cierto? Preocuparse por el huérfano y la viuda. Todas esas cosas se encargó el Señor de hacer, de mostrar que el reino de los cielos se había acercado. ¿Ok? Así que, si no queremos que en el mundo haya tanta pobreza, si no queremos que en el mundo haya tanta miseria, si no queremos que en el mundo haya tanto rechazo de Dios, gran parte del cambio ese también va a venir de su pueblo, de su iglesia que fue llamada para esa misión. Por ejemplo, aliviar el dolor de una persona marginada, de una persona oprimida, de una persona que está en suma necesidad de alimento, techo, vestido, etc. Nosotros, como verdaderos adoradores de Dios, no podemos perder la conciencia de que hay otros que están pasando otro tipo de situaciones muy adversas, muy distintas a las mías, muy probablemente peores, y que necesitan de mi atención. Un verdadero adorador de Dios, un verdadero hijo de Dios, no pierde esa conciencia, porque Dios tiene esa conciencia. Yo no puedo olvidarme de eso. Y quisiera todavía ir más allá todavía y decir algo más. ¿En dónde está la verdadera adoración? Sino en preocuparse por los desvalidos, por los oprimidos, por los marginados, por los que están en necesidad. ¿No glorifica más a Dios un acto por personas que están en completa necesidad que por personas que por ahí no necesitan de esa ayuda? Entonces, bueno, tal vez porque nos resulta más cómodo, vamos y le damos una palabra, etcétera, pero no hacemos gran cosa por otros que están en necesidad, ¿no? Entonces, tal vez la invitación de este salmo es a tomar conciencia y a ponernos las botas de Dios también, ser sus embajadores en este mundo, ser verdaderos adoradores y tener esa conciencia, esa preocupación por el otro, sea quien sea, ¿no? Puede haber personas que tengan toda su situación económica, toda su situación material resuelta, pero no tienen consuelo en su corazón, no tienen paz de conciencia. Ahí también debemos servir nosotros, ¿no? Entonces, en todo aspecto, pero convengamos algo, es mucho más fácil darse cuenta cuando hay una persona que no tiene qué comer, que no tiene qué vestir, que no tiene un techo. Una persona que tiene todo resuelto, nos cuesta mucho discernir si realmente tiene un problema emocional, un problema de conciencia, una culpa, un dolor, ¿no? Ya eso
lleva un poquito más de trabajo, pero lo otro está más a la vista y no siempre es atendido por la iglesia, ¿no? O por los creyentes, aun cuando está a sus alrededores, ¿no? Entonces, nos exhorta por un lado el Salmo a confiar en el Señor absolutamente. Él es el Rey del mundo, el Rey de todo el orbe, ¿verdad? Y por último, y por ende a no confiar en recursos humanos o en el poder del hombre. Y por último a tener esa conciencia por los desvalidos, marginados, oprimidos, tal cual la tiene nuestro Señor. San Pablo que dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Ok? Así que nos vamos a quedar con ese resumen de este salmo y vamos a ir ya al profeta Isaías ahora. Isaías capítulo 35, vamos a buscar versos del 1 al 10. Y dice así, se alegrarán el desierto y el sequedal, se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán, florecerá y se regocijará, gritará de alegría, se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos serán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán moradas de juncos y papiros. Habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará, porque allí pasarán solamente los redimidos. Y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Es palabra de Dios. ¡Wow! Aquí también de nuevo tenemos alivio para gente que está en situación de vulnerabilidad, de marginación y de dolor, ¿verdad? Y lo está planteando el profeta como una instancia esperanzadora, futura y esperanzadora para el pueblo, para el verdadero creyente, ¿no? Me pregunto yo, ¿y por qué siempre parece que las promesas son para el futuro? ¿Por qué siempre tenemos que seguir esperando? ¿Por qué será que tenemos que perseverar en esa esperanza? ¿Por qué será que tenemos que ser tan pacientes? ¿Por qué hay que aguantar tanto? ¿Por qué no puede venir ya ahora ese bienestar? Porque no hemos crecido espiritualmente, porque el Señor dice que todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Y sí, como dice la hermana Susana, seguramente es necesario pasar por esto. Es necesario aprender, es necesario ser formado por Dios. Necesitamos esta escuela, esta instrucción que nos da el Señor. Ahí nos acordamos las palabras de el apóstol San Pedro, ¿no es cierto?, cuando dice que nuestra fe, que es más valiosa que el oro, tiene que ser por el fuego de la prueba, ¿no es cierto?, pasar por ese crisol para salir purificada, ¿verdad?, crecer a la estatura perfecta de Cristo, conlleva un esfuerzo, conlleva también una pasión, una pasión tenemos que pasar en esta vida en muchos aspectos. Y el problema está en que nuestra carne, nuestra mente, nuestros sentimientos se resisten a ellos. ¿Cómo hacemos? Nos resistimos, naturalmente no nos agrada, nos molesta. ¿Y cómo aprendemos a reconocer a Dios si no es
a través de las penurias que nos toca pasar en esta vida. ¿Cómo aprendemos a depender de Dios? ¿Cómo aprendemos a confiar exclusivamente en Dios? Si no es a través de la pena, del dolor, del sufrimiento, ¿no? Pregunto, pensemos, reflexionemos. Esto es para que cada uno reflexione allí donde esté y pueda encontrar las respuestas y el consuelo, sobre todo en la palabra de Dios. Ahora, el Señor en este texto de Isaías está siendo muy claro y está diciendo: ustedes confíen, ustedes sean pacientes, ustedes perseveren, porque yo voy a volver, voy a venir a dar la justa retribución a quien le corresponda. Vengo con mi venganza. Yo soy el juez justo que voy a pagarle a cada quien lo que le corresponde. No se preocupen ustedes por eso, ustedes sigan confiando en mí. El Señor nos está dando certeza, el Señor nos está dando confianza absoluta de que Él viene, de que Él vuelve. Y esa es la ventaja con la que corremos los cristianos, porque nosotros sabemos que el Señor ya vino una vez, ya cumplió su promesa, pero por largos años, por más de 4.000 años profetizada, de que vendría al mundo a instaurar un reino de paz, un reino de consuelo, de felicidad, de gozo como nadie conoce. Solo Dios lo puede dar, ¿verdad? Ya lo cumplió. Y ahora ansiamos y esperamos el fin de los tiempos nada más, su segunda venida, su juicio justo y la entrada a la vida eterna, a la ciudad celestial, nada más. Pero estamos corriendo un tiempo ventajoso. El reino de los cielos ha sido instalado aquí en la tierra. Está trabajando, está operando, su iglesia está predicando el evangelio, más, menos, bueno, no importa, eso es un detalle. Pero su iglesia está trabajando, está proclamando la buena noticia. Entonces, los tiempos son propicios para los hijos de Dios. Tenemos que sumarnos a esa ola de confianza, a esa ola de fe en el Señor. Y estos textos en un tercer domingo de Adviento pretenden justamente al cierre del año reforzar nuestra fe, fortalecer nuestra esperanza y animarnos a que para el año que viene podamos trabajar más, mejor, más unidos y alcanzar a más personas con el bendito Evangelio de Salvación. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Ahí está claro en el texto bíblico. Fortaleciendo las manos de los débiles, afirmando las rodillas temblorosas de aquellos que están muertos de miedo, animando a los que están con el corazón ahí tembloroso, temeroso, lleno de miedo. Pienso en las enfermedades mentales de hoy en día, como los ataques de pánico, ¿verdad? Sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá, ya vino una vez y vuelve, podemos decirle, ¿no? Él vendrá a salvarlos, viene a salvarnos. ¿Qué podemos perder? ¿Quién puede arrebatarnos de los propósitos de Dios o quitarnos sus propósitos si Él mismo lo prometió? Si Él mismo lo confirmó con su santa y preciosa sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Así que el salmista nos habla de transitar un camino, el profeta, transitar un camino en esa esperanza, en ese gozo, en esa revelación que llegó a nosotros, que es palabra de Dios, que es palabra cierta, correcta, que no falla, ¿verdad? Que va a cumplir, así como ya cumplió muchas de sus profecías, va a seguir cumpliendo las que restan por venir, las que restan por cumplirse. Y dice, allí habrá una calzada que se va a llamar Camino de Santidad. Me llama mucho la atención ese concepto de Camino de Santidad, o Vía Sacra, traduce la Biblia de Jerusalén, Vía Sacra, ¿no es cierto? Como un camino sagrado, donde no cualquiera lo puede transitar, ¿no? Y estaba estudiando previamente que era costumbre en otras religiones que rodeaban al pueblo de Israel también tener como una especie de callejón, camino especial, una ruta especial para los ritualmente puros.
Fíjense cómo las religiones del mundo separan, ¿no es cierto?, los que son más puros por sus buenas obras, por sus propios méritos, de aquellos no tanto o directamente impuros, ¿no? Entonces es como que se les da un privilegio y se los cuida incluso especialmente a esos que son ritualmente puros, que son muy consagrados, que son santos, vamos a decir en términos del mundo, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que por la sangre de Cristo todo aquel que cree es declarado santo, es santificado, ¿verdad? Entonces, ya en esas religiones paganas se tenía esa tradición. Y muy probablemente aquí el profeta está tomando ese concepto para hablar de aquellos salvos en la fe de Jesucristo. Va a haber también una vía sacra, pero la gran diferencia con el camino, la entrada al cielo, la entrada a la Nueva Jerusalén, es que va a ser un solo camino. No va a haber caminos opcionales para otros. Esa vía sacra va a estar. Por esa vía van a transitar únicamente los escogidos de Dios, todos aquellos que creyeron en el nombre de su Hijo y lo glorificaron con sus vidas, ¿no? Así que nos llama a pensar también cómo el Señor viene operando desde los comienzos del mundo en favor nuestro y por nuestra salvación. Entonces, llegar a decir: ¿por qué no se termina la pobreza? ¿Por qué no se termina la opresión? ¿Por qué no se terminan los dolores y todo eso? En cierta forma termina siendo un poco desagradecido a toda la obra que viene haciendo Dios desde el principio por nuestro bien. Cuando nosotros ponemos mucho la mirada en lo terrenal y nos olvidamos de aquello que viene y que es más importante porque es trascendental y porque es eterno, tristemente terminamos desmereciendo la obra de Dios y por lo tanto deshonrándole. Tenemos que tener ese criterio de cuidado también, ¿no es cierto? Si el Señor permite que pasemos por penalidades, sufrimientos, pruebas y luchas en este mundo, es para nuestro bien. Alabado sea el Señor. Necesitamos glorificarle aún más todavía. No enojarnos, no desesperarnos, no decir Dios me está castigando o ya Dios no me quiere o lo que sea, al contrario. Es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento, para que sea fortalecida nuestra fe. Así que nos debe mover más a fe todavía, más a confiar en el Señor y no en nosotros mismos. Ok, entonces esta vía sacra, este camino de santidad, existe hoy y está reservado para aquellos que han recibido al Señor, a su Mesías, y le han seguido, le han servido con todo su ser a partir de que lo han conocido, ¿verdad? Todos aquellos que no le rechazan por ende. Entonces, de nuevo, fíjense, nos está hablando el profeta Isaías de ese tiempo futuro, en el tiempo de él, aquí como unos 700 años antes, está hablando de esa venida del Señor Jesucristo, donde evidentemente el Señor Jesucristo cumplió todas estas obras, dio vista a los ciegos, sanó leprosos, etcétera, hizo un montón de sanidades, evidenciando que el reino de los cielos se metía en la historia de la humanidad, se metía a destruir el poder de Satanás y el sistema de este mundo, y por lo tanto comenzaba una era nueva, una era mesiánica. Y eso es un punto importante que los cristianos tenemos que tener en cuenta, que los cristianos creemos y confiamos en ese Señor y lo sostenemos a como dé lugar, a pesar de toda tribulación y circunstancia. Hay guerras, terremotos, catástrofes, lo que sea, nosotros nos mantenemos incolumes, firmes en esa fe en el Señor, porque así sabemos que el Señor lo dijo, lo estableció, lo prometió y nos va a dar al final de los tiempos la corona de la vida, la corona de alegría eterna, gozo celestial, como no podemos hoy comprender, pero confiamos en la promesa del Señor. Se alejarán la tristeza y el gemido, dice el versículo 10 al final, ¿no? Bien, entonces vamos a el Nuevo Testamento, a la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, Santiago capítulo 5, versos 7 al 11. ¿Quiere leerlo, Susana? Sí. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador
espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Hasta el 11? Sí, correcto, 7 a 11, sí. Muchas gracias, Susana. Pregunta: ¿qué tenemos que tener? ¿Paciencia o perseverancia? No vale decir las dos. Pero la pregunta tiene que ver con pensar cuál es la diferencia entre la paciencia y la perseverancia. Es que si tenemos paciencia, vamos a perseverar, porque no podemos perseverar si estamos impacientes. Y sí, la paciencia tiene que ver tal vez con la espera, ¿no es cierto? Con el aguardar, con el confiar en las promesas y no tomar decisiones apresuradas, como la de aquellos que se desesperan y empiezan a quejarse unos contra otros, a pelearse por tonterías por ahí porque ya perdieron la meta hacia donde iban, ¿no? Pero la perseverancia tiene que ver con la constancia, con el seguir haciendo, ser perseverante en lo que estamos haciendo, aunque no le vemos el fin, ¿no es cierto? Fíjense que hay incluso denominaciones que han llegado a decir: no hace falta evangelizar porque al fin y al cabo todos se van a salvar. El Señor es tan bueno, tan amoroso, que va a salvar a todos, así que ¿para qué? ¿No será que llegaron a esas conclusiones porque se desesperaron y perdieron la esperanza de la promesa y dejaron de perseverar? Y pasa mucho eso en el ser humano, ¿no? Ahora, ahí cita, el texto bíblico cita, es la única vez que se lo menciona así literalmente en el Nuevo Testamento a Job, y pensemos en Job. ¿Es ejemplo Job de paciencia o es ejemplo de perseverancia? ¿Qué piensan los que conocen la historia de Job, los que ya la han leído? Los que no lo hicieron, los invito a que lo hagan. Si bien es un libro largo, se dice que es el libro más antiguo de la Biblia, ¿verdad? Así que tan antiguo que se desconoce la fecha probable de escritura, ¿no? Entonces, realmente dicen los que más podían analizar el texto que no se nota que sea un hombre muy paciente, que como que había momentos donde se desesperaba, donde perdía por ahí el rumbo, ¿no? Sin embargo, se nota más bien perseverancia en él. Fue perseverante por cuanto era un hombre de fe, ¿no? Y bueno, no es la idea entrar en la discusión de cómo era Job realmente, pero sí creo que el pensar en esto nos puede hacer a nosotros entender la importancia de estas dos virtudes y de tener a las dos. Y si alguna de ellas nos falta, pedirle a Dios: Señor, necesito ser paciente, y Señor, necesito ser más perseverante también, más constante en la obra, en la misión, ¿verdad? Necesitamos pedirle a Dios, ¿no? Porque creo que la combinación de ambas es muy importante para nuestra vida de fe aquí en la tierra, ¿no? Paciencia para esperar aquello que se nos ha prometido y que no vemos, y perseverancia para hacer aquello concreto y claro que se nos ha enviado a hacer, aunque no veamos resultados. Sí, aunque no veamos resultados. Además, Job dijo: Dios da, Dios quita, sea el nombre de Jehová bendito. Amén, exactamente. ¿Sí? Y la alabó en medio de todo la penuria y todo lo que le pasó. Sí, 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 sí. Sí, por ahí no entendía qué le pasaba, pero sabía que Dios estaba detrás de todo eso. Él se tenía que mantener confiando, ser perseverante en la fe. Y es un ejemplo. Ahora,
Pensemos lo siguiente también en este texto, en esta historia este consejo que da a los hermanos de la iglesia, el apóstol Santiago. ¿Por qué le da este consejo de que se mantengan firmes hasta la venida del Señor? ¿Por qué será que hace, vemos todo el texto bíblico neotestamentario continuamente haciendo insistencia en lo inminente de la segunda venida de Cristo? Continuamente nos está llamando la atención, nos está haciendo enfocar tanto el apóstol San Pablo como los demás para que el Señor viene pronto. Y así termina incluso el Apocalipsis, ¿no? Aquí vengo pronto, dice el Señor, el mismo Señor diciendo lo mismo, ¿no? Que la venida del Señor es inminente. ¿Por qué tanta insistencia si ya pasaron varios años, diríamos nosotros, no aquí? Nos hace reflexionar acerca de el concepto del tiempo, el concepto de velocidad, e incluso también nos hace de velocidad en el actual, quiero decir, ¿no? De Dios, incluso también en el concepto de la paciencia de Dios. No es que Dios se tarde, como algunos piensan, dice el apóstol, sino que el Señor está siendo paciente, quiere salvar a más personas, ¿no? Nos está teniendo paciencia, así que viene el Señor a ser un ejemplo de paciencia, incluso de tolerancia, de tolerarnos a nosotros, ¿verdad? Porque no somos lo suficientemente fieles, cuidadosos con las cosas de Dios, ni tampoco santos, ¿no? Entonces el Señor es tolerante, es paciente, es misericordioso, es perdonador, ¿no? Y ese ejemplo del Señor tenemos que trasladarlo también a los hermanos, por causa de los propósitos del Señor, por causa de la meta hacia donde vamos como pueblo escogido de Dios, ¿no? Entonces, de ningún modo debe entrar en la iglesia, en la comunidad de fe, en el pueblo de Dios, el tema de las quejas unos con otros. Ya la queja tiene eso de que no es bien vista, esa connotación negativa, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene algo con otro, lo mejor es ir y hablarlo. Si, hermano, ¿por qué hace esto? ¿Qué pasa? No entiendo y me parece que esto no está bueno porque contradice la Escritura, porque está mal, porque no le va a hacer bien, etcétera. Pero hablar con la verdad en amor, ¿verdad? Con preocupación genuina hacia el otro y no esa queja que por ahí termina destruyendo y dañando, ¿no? Esa queja que termina siendo una crítica destructiva y que no construye para nada, ¿no? Y por eso es tajante en el versículo 9 cuando dice: no se quejen para que no sean juzgados, porque el juez ya está a la puerta. Ahí vemos de vuelta la insistencia: el Señor viene pronto, el juez ya está a la puerta, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una exhortación muy clara a cómo debe conducirse internamente el pueblo de Dios entre los hermanos, por un lado. Pero, ¿y qué hay de puertas afuera de la iglesia? Con mi vecino el incrédulo, ¿tengo derecho a quejarme de él? Y me parece que la conducta de vida tiene que ser pareja para todos, ¿no? Convengamos que hay un cierto disfrute en la queja. Disfrutamos, quejarnos es como un desahogo. Pero no es bueno, al fin y al cabo no es bueno, porque va generando un sentimiento negativo hacia la otra persona. Lo mejor es ser tolerante, paciente, amable y tal vez esperar la oportunidad o buscar la oportunidad para conversar. Pero no dejar que eso pase a mayores, porque son sentimientos que luego se van albergando en el corazón y que terminan generando ya odio, rencor, raíces de amargura, y etcétera, que no van a permitir o que van a impedir directamente que nosotros mostremos amor y que nosotros podamos predicar el Evangelio a esas personas, las buenas nuevas a esas personas. De hecho, no lo vamos a hacer si seguimos acumulando eso. Entonces, el consejo también de no quejarse unos con otros, yo no lo restringiría exclusivamente a la comunidad de fe. Yo prefiero que más bien sea una conducta de vida de cada creyente, porque sinceramente no podemos estar separando y decir, no, yo me quejo de los que son del mundo, pero de los hermanos de la iglesia no me quejo. Si yo soy una persona quejosa que se queja por todo, y lo más probable es que lo voy a hacer con todas las personas. Entonces mejor ir trabajando eso en nosotros
ir disminuyendo el nivel de queja paulatinamente, pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, que nos asista para evitar eso y no hacerlo con nadie. Por lo menos luchar contra ese sentimiento que brota de nosotros, que nos lleva a querer quejarnos, ¿no? Que es muy natural, muy humano, pero que no hace bien, no trae buenos resultados y Dios no lo quiere por lo tanto, ¿no? Ok, entonces, cerrando el estudio de esta perícopa, de este pasaje bíblico, el apóstol nos invita a tomar como ejemplo a los santos profetas, cómo pasaron por sufrimientos, cómo mostraron paciencia, aun cuando fueron incluso ejecutados, fueron muertos por proclamar las verdades que el Señor les mandaba a revelar a su pueblo, ¿no? Sus avisos, generalmente la denuncia del pecado, sobre todo, hacía que los ejecuten a más de uno, ¿no? De los profetas, ¿no? Nos invita a considerar a Job, ¿no es cierto?, como ejemplo de perseverancia ante las adversidades, ¿no? Y ahí podemos pensar en el propósito y la utilidad de ese libro tan antiguo que fue incluido en el canon bíblico, ¿no? Y por último quiero dejar esto como cierre de este pasaje, de este estudio. Consideramos dichosos a los que perseveraron. Son bienaventurados los perseverantes. Podemos agregar una bienaventuranza más. Bienaventurados los perseverantes, los que se mantienen constantes, incolumes en la misión, en el testimonio del crucificado. Creo que acá está el corazón de este texto, ¿no? Consideramos dichosos a los que perseveran. A veces nos esforzamos por dejar un legado, por dejar una imagen y tal vez no es lo mejor o no es lo que Dios quiere para nosotros, pero ¿qué tal dejar una imagen, una impronta, un legado y una conducta de perseverancia, de constancia en la fe, en la oración, en el testimonio? Que mis hermanos me recuerden por eso, ¿no? Creo que el texto también nos lleva a pensar en eso, ¿no? Porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. El Señor vale la pena ese esfuerzo, esa perseverancia, ¿no? Bien, hermanos, vamos a ir... no me quería ir sin pensar en esto, ¿no? Empezamos hablando del tema de la inminencia de la venida de Cristo, ¿no? Y ahí hay una palabra muy interesante que es la parusía, ¿verdad? ¿Qué quiere decir parusía? Cuando hablamos de esa venida de Cristo, la segunda venida ya, porque ya vino, ¿verdad? La parusía significa presencia, llegada o advenimiento glorioso de Cristo. Acordémonos que la primera vez vino en humildad, vino casi en secreto, poca gente se enteró, aunque estaba profetizado, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahora, en esta parusía, en esta manifestación espectacular de la segunda venida de Cristo, como dice, todo ojo lo verá, no va a ser para nada escondido, nosotros confiamos y esperamos ansiosamente. Nuestro corazón creyente, nuestro corazón transformado por el Señor, anhela intensamente que el Señor venga y que venga pronto. Así que vivimos nosotros con esa inminencia de la llegada de Cristo, ¿no? Y eso nos da las fuerzas, el motor, la vivacidad para seguir sirviéndole al Señor con ahínco, con fuerza cada día, ¿no? Cueste lo que cueste, así se mueve la iglesia, ¿no? Hasta el fin de los tiempos, cuando el Señor lo establezca. Vamos al Evangelio según San Mateo, el Evangelio para el día de hoy. Y con esto estamos cerrando ya nuestro estudio de este día domingo 11 de diciembre, tercer domingo de Adviento. En el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, vamos a leer los versos del 2 al 15. Y dice así: Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús:
Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido de ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo que más que profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Hasta aquí las palabras del Santo Evangelio. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo por esta palabra preciosa. Y pensemos en lo siguiente. Juan había bautizado a Jesús, ¿verdad? Juan ya sabía quién era Jesús cuando vino hacia él, lo reconoció inmediatamente, ¿verdad? Juan tenía el don del Espíritu Santo para poder reconocerlo. De hecho, ya tenemos ese acontecimiento impresionante de que desde la panza de su mamá había reconocido a su Señor en el vientre de María. Así que Juan no podía tener duda de quién era Jesús, que era el Mesías prometido. Por eso proclamaba con denuedo y sin miedo, sin temor, la venida del Señor. Le preparó el camino y lo hizo de manera correcta y fiel. Y ahora lo tenemos a Juan en la cárcel dudando. Parece que duda, ¿verdad? ¿Será que duda Juan? Y por eso envía a sus discípulos a preguntar, ¿pero es este o no es este? Qué tremendo, hermanos, ¿no? Tal vez Juan, si hubiera ido a vivir en un lugar más cómodo y más tranquilo después de terminar su ministerio, no hubiera tenido esa duda, pero estando en la cárcel, y es como que uno dice, mirá qué premio, ¿no? Después de vivir una vida de austeridad, de fuera del sistema, viviendo con lo mínimo indispensable, en la incomodidad del desierto tal vez, y ahora, como premio a todo ese ministerio, preso, termina preso. Y es como que esa tribulación, esa prueba, esa lucha, a nuestro hermano Juan Bautista lo hace pensar, lo hace reflexionar. ¿Será que está bien que termine la historia así? ¿No debería haber terminado de otra manera? Y sabemos cómo terminó Juan, ¿no? Decapitado, inclusive, ¿no? Quizá él tendría temor de no haberle estado preparando el camino, estando él en la cárcel. Él dirá, bueno, acá se terminó todo, no voy a poder seguir. Y si no era él... Sí, y podemos pensar también que Juan es tan ser humano como cualquiera de nosotros, y por lo tanto necesita también ser fortalecido en la fe como cualquiera de nosotros, y el Señor no desatendió su salvación como no desatiende la salvación de nadie. Entonces siguió operando y trabajando en él. Que no crea que porque terminó su obra ahora tal vez se gloríe, se jacte, se envanezca y se aleje del Señor, no sé, por pensar en eso, ¿no? Pero pensar tal vez en el tema de la duda, tal vez no es que hubiera duda en sí, pero como buen ser humano Juan se hace una idea, tiene expectativas, pone expectativas en el Mesías, ¿no es cierto? Y tal vez como buen ser humano él no era también ajeno a la influencia de su entorno, que tenía expectativas mesiánicas al estilo del rey David, ¿no? Y ahora
yo estoy preso, termina mi ministerio obligadamente por la cárcel, y bueno, y por la venida del Mesías, a quien ya había bautizado y por lo tanto había comenzado su ministerio público, y no pasa nada. Claro, pero ahí dice, ¿no? ¿Eres tú, que le pregunten, eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Por eso digo yo, a lo mejor pensaría que su trabajo había sido en vano, porque él era con el que no era indicado. Como no que él se equivocó. Claro, eso pienso yo. Sí. Por eso ahora estaría afligido. Analizándose a él mismo de haberle errado. Sí, cuántas cosas podrán haber pasado por la mente de él, ¿no? En ese momento de angustia, de penuria, de sufrimiento ahí preso, ¿no? Encarcelado por Herodes. Seguramente alguna cárcel muy inmunda habrá sido también, ¿no? Pero bueno, pensemos en dudar de sí mismo por un lado, de si hizo bien o no hizo bien, si reconoció bien o no reconoció bien al Mesías, o pensar en las expectativas también que podría haber tenido él o toda la sociedad, y que tal vez Jesús no termina de encajar en esas expectativas, ¿no? Y creo que eso es un problema muy común hasta el día de hoy, ¿no? A veces, porque perdemos de foco el estudio bíblico, la investigación, el escudriñar las Escrituras, terminamos conformándonos un Jesús un poco distinto al verdadero, o incluso un Jesús más parecido a nosotros o a nuestros gustos, ¿no? Y de hecho hay incluso hasta denominaciones que tienen un Jesús muy distante de la Escritura, ¿no? El otro día el hermano Maxi estaba denunciando a una secta coreana que habla de Dios Madre, entre otras cosas, ¿no? Lo denunciaba públicamente, ¿no? Y no faltó quien saliera a criticarlo por hacer esa denuncia, inclusive, ¿no? Entonces, se puede tergiversar mucho, pero mucho la palabra de Dios. La podemos tergiversar individualmente o colectivamente, conformando nuevas denominaciones o sectas. Entonces, eso nos habla de la necesidad de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y de seguir permitiendo que el Señor nos transforme y que Él mismo nos haga comprender, Él mismo nos lleve a la comprensión de la palabra, ¿no? Pues bien, ante la pregunta de Juan, que sus discípulos transmiten al maestro, el maestro les dice: sí, claro, mirá, es una fiesta. ¿No ve que están los ciegos viendo, se curan, los leprosos están siendo sanados, los sordos oyen, hasta muertos resucitan? Date cuenta que ya llegué, soy el Mesías esperado. No como decían todos, es verdad, sí. No soy al estilo de David, con la expectativa terrenal que se habían hecho todos, pero sí soy ese. Están pasando cosas mucho más importantes que conquistar territorio, que construir palacios, que hacer grande económicamente y poderosa a la nación de Israel. Está pasando algo mucho más. Esto es para salvación y salvación de todas las personas y de todo el mundo. Así que ya empezó. El reino de los cielos se ha acercado. Y cierra ahí la respuesta a Jesús en el versículo 6 diciendo: dichoso el que no tropieza por causa mía. Y ese texto realmente nos tiene que hacer pensar mucho, ¿no? Jesús es realmente causa de tropiezo. Locura para los gentiles, dice San Pablo, y tropezadero para Israel. Piedra de tropiezo, ¿no? O sea, es como decir, no, este no es el Mesías que esperábamos. Tiene que venir otro. Y de hecho, muchos judíos siguen esperándolo todavía, ¿no? Su primera venida recién, porque no lo reconocen. Por eso Jesús dice: bienaventurado el que no tropieza conmigo. Porque el que tropiece conmigo se va a caer, se va a pegar un gran golpe y por último va a terminar siendo aplastado por esa misma roca, por esa misma piedra. Mejor es creerme a mí, confiar en mí. Es una advertencia dura la de Jesús. Y esta advertencia va también para los discípulos de Juan y seguramente llegó a oídos de Juan. Juan, no dudes, no te equivoques, soy yo. No soy tal vez como vos pensabas. No soy todo lo que vos esperabas, soy mucho más que eso. Esto es lo mejor. Confía en mí, persevera, mantenete firme, aunque te corten la cabeza.
aunque te corten la cabeza. Bien, así que se van los discípulos y Jesús comienza a enseñar y a hablar y a explicar, incluso podemos decir a ensalzar a Juan. Miren qué interesante, ¿no? A Juan le cuesta encontrar en Jesús a ese Mesías tan esperado, ¿no? Es como que duda un poquito, duda de sí mismo, no sabemos bien ahí, las expectativas no encajan tal cual, es algo más espiritual que terrenal, etc. Y Jesús, el Dios Todopoderoso, el Dios encarnado, no duda de Juan. Lo exalta a Juan porque confía plenamente en Juan y porque sabe que Juan hizo muy bien su obra. Muy probablemente cuando después hayan llegado a oídos de Juan también estos comentarios de Jesús, el pobre Juan se haya sentido muy gozoso, muy contento, ¿no? Presentándose ante su Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? Porque el mismo Señor lo exaltó. Y eso es promesa para nosotros también, ¿no? El Señor nos va a exaltar. Si perseveramos, si nos mantenemos firmes con paciencia y haciendo la obra, el Señor se va a encargar de exaltarnos. No busquemos nosotros nuestra propia gloria. ¿Qué salieron a ver al desierto? Le dice, ¿no? ¿Qué buscaban en el desierto? Acá donde no hay nada, es un desierto, solo rocas, un poco de agua, algunos pastizales muy pequeños. ¿Qué buscaban? ¿Acaso una caña sacudida ahí por el viento? ¿Algo insignificante? Algo, hablando de la condición de humildad, ¿no es cierto? Una caña que se dobla, que está a punto de quebrarse por el viento fuerte. ¿Acaso salieron a buscar, por el contrario, alguien lujoso, alguien realmente respetable en términos del mundo, un hombre con mucho dinero, con espléndidas vestiduras? No, porque esos están en los palacios, dice el Señor. Claro que no. Así que, ¿qué buscaban? Ya sé. Buscaban un profeta, ¿verdad? Bien, sí, encontraron al profeta, al gran profeta Juan el Bautista. Les digo que este es más que cualquier otro profeta, es muy importante. Su obra, su acción, su ministerio es de trascendental importancia porque vino a preparar el camino. Él fue mi mensajero enviado delante de mí. Él me preparó el camino y lo hizo exactamente bien. Así que les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. De acá de los mortales hasta este tiempo. Y vayamos pensando por qué Jesús tiene que hacer esos comentarios acerca de Juan. ¿Es necesario? ¿Nos está enseñando algo? ¿Quiere decirnos algo el Señor a nosotros con esos comentarios acerca de Juan? ¿Es solo para alabar a Juan o el Señor está queriendo decir algo más, enseñarnos algo más, no? Miren qué dice. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Ahí está la clave para entender, ¿verdad? ¿Qué tenemos que entender? Que Juan viene a ser el último de los profetas del antiguo pacto. Jesús lo que está hablando es, hasta acá llegó el antiguo pacto, ahora va a comenzar una nueva era, un nuevo pacto donde yo vengo a instaurar mi reino de los cielos en este mundo y yo vengo a salvar a las personas de este mundo y a llevarlos a otra vida muy superior, mucho mejor, incluso restableciendo las cosas o las virtudes o los privilegios del paraíso, va a ser muy superior todavía. Ok, entonces Juan viene a ser el último, pero es el mayor de todos los que estuvieron antes que él, incluso mayor que Malaquías, ¿no es cierto?, que sabemos que es el último profeta del antiguo pacto según lo tenemos en nuestras Biblias. Juan viene a superarlo y a cerrar realmente ese pacto, así que el antiguo pacto se estaría cerrando aquí en el nuevo, en verdad, ¿no?, porque Jesús así lo establece. Y los invito a buscar Malaquías 4:5, ahí mismita y al ladito nada más del Evangelio según San Mateo. Miren que dice Malaquías 4:5. ¿Lo tiene Susana? Sí. Léalo, por favor. ¿El 5 nomás? Solo el 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
Ahí está. Ahí está. Aquí yo les envío al profeta Elías. ¿Y cómo? ¿Pero no se llamaba Juan? Qué interesante, ¿no? Si quiere buscar Juan 1.21, Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1.21, ya vamos a ver, ¿no? ¿Qué dice ahí? Léalo, por favor, sí. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Eso no es Elías. ¿Qué dice Jesús? Era el espíritu de Elías. Versículo 14, y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Y el que tenga oído para oír, que oiga. Hermanos, cuando el Señor dice, les voy a enviar a Elías, está diciendo alguien con el mismo ímpetu, con el mismo espíritu, o incluso podemos decir con un espíritu en la misma línea, pero más fuerte, más profundizado en algún sentido, por cuanto Jesús termina diciendo que este es el mayor de toda la línea de profetas anteriores, ¿verdad? De Juan. Y Jesús mismo dice, este es el Elías que yo les había prometido en Malaquías 4:5 que iba a venir. Aunque Juan, cuando le preguntan personalmente, él dice, no, yo soy Juan. ¿Sos profeta? No, yo soy un mero predicador. Es una persona llena del Espíritu Santo y es muy humilde. Él honra al profeta Elías y no se siente tan grande. Él deja que otros hablen de él, pero él mismo no se exalta así, ¿verdad? Él mismo no se ensalza. Por eso dice eso. Él no es la reencarnación. Nosotros no creemos en la doctrina de la reencarnación. Eso no existe, eso es una falsedad, es mentira. Por lo tanto, Jesús está diciendo, cuando les dije que venía Elías, estoy diciendo a alguien muy similar a él, con características muy parecidas a él, aunque superior por lo que termina describiendo Jesús acerca de Juan, ¿no? Y eso para que tengamos en claro, ¿no es cierto? Así que la promesa de Malaquías 4:5 se cumplió en Juan Bautista, ¿ok? Bien. Un último detalle para pensar. Ahí me gustaría si podemos volver al texto de Mateo 11, Susana, a ver cómo dice su versión. Yo tengo acá mi Biblia de Jerusalén, que es una Biblia que consulto seguido también. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 12. Hay una cuestión ahí muy importante que cuesta por ahí entender, ¿no es cierto? Versión Reina Valera dice, de Jerusalén dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Su versión dice algo así o no? Igual dice, ¿no? La Reina Valera también dice igual, ¿verdad? Ahora, esta versión NBI es como que lo explica un poquito, ¿no? Acá dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido a avanzar contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Será que está interpretando bien? El problema que tenemos es que ¿qué entendemos nosotros cuando dice que el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan? Todo lo que sea violencia, nosotros realmente como pueblo de pacificadores nos cuesta mucho aceptar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, tal vez una clave esté ahí en eso de que el reino de los cielos que Jesús vino a instalar va a sufrir violencia. Y en ese sufrir violencia, en algún sentido nos va a obligar a nosotros también a actuar con violencia. No violencia que ataque a los demás, sino violencia en defensa. Pienso, ¿verdad? Por ejemplo, soportando violentamente los castigos, las burlas, los azotes, las cárceles, las penurias que vengan para poder lograr predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros nos apropiamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, y tal vez eso está queriendo decir la palabra violencia, ¿no es cierto?, del reino de los cielos, y servimos a Dios con uñas y dientes, no atacando y lastimando a otros. No queremos ejercer violencia así,
pero sabemos que por el ataque que recibe el reino de los cielos, no nos va a ser fácil, no la vamos a pasar cómoda, no va a ser un camino de rosas como muchos piensan, el estar en la iglesia, el ser siervo del Señor Jesucristo, el ser un misionero, el ser un testigo en este mundo. Entonces, violencia más bien sufrida, no infligida a otros, pero va a haber violencia. Jesús lo dice en otros lugares, ¿no? Si esto hicieron con el pastor, ¿qué no van a hacer con las ovejas? Dice él, ¿no? Nos advierte, ¿no? Tenemos que pensar tal vez en esa línea, ¿no? A mí en este sentido no me termina de convencer esta traducción que hace la Nueva Versión Internacional, ¿no es cierto? Pero tampoco está tan alejada de una correcta interpretación, ¿no? El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. De ahí a decir sufre violencia, ahí no me cierra, pero si lo vemos comparando versiones, avanza igual aunque sufre violencia, aunque es violentado, aunque es atacado, avanza igual, ¿no es cierto? Y aquellos que se esfuerzan, perseveran, son pacientes, ¿no es cierto? Son esforzados, se aferran a Él y siguen, a pesar de sufrir violencia, siguen adelante con su misión. Más o menos tratamos de interpretar la palabra ahí en ese contexto y llevarnos un mensaje un poquito más clarito, tratando de conectar con otros pasajes bíblicos, ¿no es cierto? Por último, el que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor advierte, el Señor es claro, si bien a nosotros hay cosas que nos cuestan entender, el Señor no se equivoca, hermanos. Entonces, si pensábamos en algún momento, o si alguien nos prometió erradamente que servir al Señor, estar en la iglesia, ser un testigo eficaz del Señor Jesucristo en este mundo, iba a ser un camino de rosas, con gratos perfumes y con mucha prosperidad material y económica, tengo que decirles la verdad en amor, el Señor no promete eso en verdad, ¿no? Muy por el contrario, y más si vemos el ejemplo de todos los apóstoles, cómo terminaron sus días, y de muchos mártires posteriores a eso, la causa del Evangelio más bien trae sacrificio en este mundo, ¿no? Y en ese sentido nos gozamos, como dice San Pedro, en ser parte, miembros, aunque sea en algo mínimo, de la pasión de nuestro Señor Jesús por nosotros. Nada más. Nada más. Ok, hermanos, hasta aquí entonces el análisis, el estudio que hemos podido hacer de los textos para este tercer domingo de Adviento. Si hay preguntas por ahí, pueden escribirme aquí también en el mismo Facebook de la comunidad del Camino, de la Misión Iglesia Luterana, o pueden también sacar de ahí de la página el número de celular y me escriben y ni bien tengo un tiempito les contesto, no duden en contactarse y preguntar. Lo peor que pueden hacer es quedarse con una duda, ¿no? Y si en algo ven que hemos cerrado, que nos hemos equivocado, estamos muy abiertos y bien predispuestos para la corrección, para la crítica, para el cambio que haya que hacer, así que bienvenido. Oramos para despedirnos y les dejo también la bendición del Señor. Señor Dios nuestro, cuántas cosas que no entendemos de tu palabra, de tu revelación, y por eso seguimos congregándonos para estudiarlas, para seguir, Señor, creciendo en el conocimiento de tu verdad y también en la fe y en la comunión unos con otros. Gracias, Señor Dios nuestro, por esta palabra que hemos podido estudiar hoy, escudriñar y también desmenuzar, Señor, para nuestro alimento. Gracias, Señor, por la oportunidad de vernos las caras y también de prodigarnos amor y aliento. Y, Señor, te queremos pedir en esta mañana por la salud de nuestra hermana Teresa. Te pedimos, Señor, por su piel, por las manchas que le aparecen, Señor, para que alivies ese picor también. Y sobre todo, si es tu voluntad, Señor, que ella pueda ser sana de esa enfermedad para seguir sirviéndote en este mundo, Señor. Tú sabes, Señor, que aún a la edad que ella tiene, sigue, Señor, con muchas fuerzas y ánimos para servir en tu iglesia. Gracias te damos, Señor, también por tus bondades, tus mercedes derramadas a diario en nuestras vidas, por poder estar presentes hoy aquí y tener esta tecnología a disposición.
Ponemos en tus manos, Señor, la vida de los hermanos allá en Jujuy, que sirven, que se esmeran también, Señor, en mostrar cariño, mostrar amor y cuidado por las personas, por la obra que queremos establecer allí, para que tu iglesia también sea plantada allí, Señor, y haya una congregación y un pastor. Y en especial hoy te pedimos, Señor, por nuestra hermana Kathy Jones, por su hermano Bill Jones, por sus familias, pero por sobre todo por ella, para que la ayudes, Señor, a encontrar el camino para su sanidad y si no, Señor, por lo menos para estar bien cuidada y medicada por un profesional de la salud. Señor, todas estas cosas te las presentamos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Reciban la bendición del Señor. Querido hermano, querida hermana, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor se vuelva siempre hacia ti y te conceda su bendita paz. Amén. Muy bien, hermanos, que tengan una excelente semana. No olviden, si quieren difundir estos estudios, lo pueden hacer con total libertad. No sabemos a quién pueda alcanzar este mensaje y cuánto bien pueda hacer. Desde ya les agradecemos a aquellos que ya sabemos que los están transmitiendo. Feliz domingo y bendecida semana.